Todos. Buenos días a todos. Hoy un día más del Señor, un día domingo, el día del Señor. Pueden tomar asientos los que están de pie. Esta preciosa alabanza decía, en Él estoy completo. Y verdaderamente así es, la persona que ha tenido una relación, un encuentro con Jesucristo, ¿qué más puede pedir? En Él está completo. Hay un vacío en el ser humano, un vacío tan grande como el universo, un vacío en su corazón, y que siempre nos lleva a querer más y más y más, y ustedes pueden observarlo. No sé si ustedes lo han vivido, yo sí lo viví. Un vacío inmenso que solo Dios puede llenar. Hay una historia de una joven que tenía padres cristianos, amigos cristianos, interesados en ella, y la invitaban a, a ir a la iglesia, a que tuviese una relación con Jesucristo, a que tuviese una decisión por Cristo. Pero ella siempre posponía ese encuentro. Era una joven muy inteligente, muy ambiciosa y tenía planes en su vida. Quería un título universitario, quería un buen trabajo, quería casarse, tener hijos y ser exitosa, y eso no está malo. Son planes que no son ilícitos. El problema es que ella tenía esos planes arriba de Dios y a Dios estaba abajo. Y entonces, siempre que la invitaban a ella, su respuesta era, lo haré cuando tenga tiempo. Hoy tengo que terminar mi carrera, estoy dedicada a tiempo completo a mi carrera. Pero ya cuando termine la carrera, yo sí voy a dedicarme a Dios. Terminó su carrera, se graduó con honores y obtuvo un trabajo en una prestigiosa empresa. Y su tiempo fue absorbido por su trabajo, horas extras, haciendo dinero. Y siempre la misma invitación de las personas que la amaban, familia, padres, el pastor de la iglesia la invitaba. Y ella decía, hoy no tengo tiempo, estoy muy ocupada. Mi trabajo me demanda mucho tiempo. Pero estoy segura que cuando me case y haga mi familia, ahí sí, voy a tener tiempo para Dios, voy a ir con mi familia a la iglesia. Se casó la persona y ahora su tiempo era absorbido por sus obligaciones familiares y siempre llegaba la invitación del amigo, de los padres, del pastor, ven ahora a la iglesia este domingo y tengo una relación hoy con Cristo. No tengo tiempo porque tengo muchas responsabilidades familiares, pero cuando tenga hijos, ahí va a ser, ahí sí, cuando tenga hijos voy a dedicar tiempo a Dios. Es que es lo que me falta, yo siento que es lo que me falta, decía esta persona. Y tuvo hijos y las responsabilidades de los hijos ocupaba la agenda de ella, su trabajo, su familia, sus hijos. Y así se fue, otra invitación más y no tenía tiempo, hasta que esta persona descubrió, escudriñando su corazón por el vacío inmenso que tenía, que había postergado mucho tiempo la búsqueda de Cristo y se humilló ante Cristo y reconoció sus pecados. Y sí tuvo la oportunidad de tener un encuentro con Cristo y todo, solamente eso llenó su corazón, como dice, en Él estoy completo, Cristo en mí la esperanza de gloria, Cristo en mí. De ahí todos sus planes, todas sus metas, cada peldaño que daba no llenaba su corazón. Ese vacío lo tenemos todos y únicamente puede ser llenado por alguien más grande que tu vacío, y es Jesucristo. ¿Ya? Así que, hermano, querido amigo, hoy te invito a que si no has tomado una decisión, si has postergado
esa decisión por Cristo, hoy que va a ser expuesto el Evangelio y la palabra de Dios por el hermano Daniel, hoy tomes esa decisión, no lo postergues más. Nada va a llenar ese vacío. Recordemos que los planes sin Dios son planes infructuosos, como aquel hombre rico que había tenido muchas cosechas, muchos granos, y dice, ¿qué voy a hacer con tanto? Los graneros no me son suficientes. Voy a hacer unos más grandes, voy a edificar unos más grandes, y ahí sí lo guardaré y voy a decir, alma, regocíjate, porque muchos bienes tienes. Llegó Dios y le dice, necio, hoy vienen por tu alma. Los que has provisto, ¿para quién será? Entonces que no nos suceda eso, ¿no? Y podamos tener esa relación y ese encuentro hoy. Hoy es el día de salvación. Mañana no lo sabemos, hermano. Dios nos guíe, nos ilumine con la palabra que va a ser expuesta, que sea el hermano exponiendo las verdades del Evangelio y nosotros recibiendo ese alimento espiritual como si fuera hoy la última prédica que recibiésemos en nuestra vida. Así, con esa diligencia tomemos. Dios nos bendiga a todos. Amén. Igual. Buenos días, el Señor les bendiga. La semana pasada estábamos hablando y comenzamos a abordar Mateo 21, hablamos acerca de la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén y decíamos que no pasara en nuestras vidas lo que pasó con esa gente que no conocieron el día de su visitación, no conocieron quién estaba ahí llegando donde ellos, estaba llegando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos miraban en Jesucristo, esperaban que Jesucristo fuera un Rey libertador, que los liberara de los problemas seculares que a diario enfrentamos, pero que el mayor problema que tiene el ser humano, el mayor problema que tienes tú y que tengo yo, son nuestros pecados. Y él era el Rey que iba a vencer al pecado. Pero el pueblo no lo entendía. Entonces nosotros no debemos de perder esa oportunidad, ¿verdad? De que el Señor Jesús está aquí entre nosotros. Como decía el hermano, que aprovechemos el día de la visitación, el día de salvación es hoy, y no lo dejemos para mañana. Si hay algo que no es seguro, es eso, es el mañana. Eso no es seguro. Y si hay algo que es seguro, es que todos vamos a perecer. ¿Cuándo? Eso yo no lo sé, pero esa es una seguridad. Ninguno de los que está aquí va a salir vivo. Todos a una van a perecer. Vamos a perecer. Entonces, decíamos que cuando Cristo viene a nuestra vida y Cristo alumbra en nuestra vida, esa es una entrada triunfal y Cristo viene a gobernar y ser el Rey de nuestro corazón, que realmente eso es lo que Él quiere, gobernar sobre nuestro corazón y que no gobernemos a nosotros mismos, que ahí planteábamos el domingo pasado que era el momento de aceptar ese reinado de Cristo en nuestra vida y rendirnos delante de Él y no tener un juego a medias, como decir, sí, te cedo un 99%, pero este 1% lo quiero para mí. El Señor dice en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, ¿verdad? Él no quiere el 99%, Él quiere el 100% de nuestro corazón. Y decíamos que cuando el Señor habita en nuestro corazón, solo para recordarte, cuando el Señor habita en nuestro corazón, habita alguien que es eterno. Entonces vas a pasar una eternidad con Él. Pero si en tu corazón habitan las cosas de esta tierra, habita un esposo, una esposa, un hijo, una casa, una herencia o cualquier cosa, todo eso se va a quedar y va a perecer. Entonces ahí va a perecer tu corazón. ¿Por qué? Porque donde está tu corazón, ahí están tus riquezas. Y si tu corazón está con el Señor, entonces tu corazón va a vivir eternamente. Tu corazón va a vivir eternamente. En resumen, esto es lo que hablamos la semana pasada. Seguiremos con el estudio de Mateo. Quiero que me acompañen a Mateo 21, ¿verdad?
Y vamos ahora al versículo 12 de Mateo 21 y encontramos nosotros la secuencia que después de que él entra a Jerusalén y están ahí alabándoles y todo eso en la entrada del templo, dice que cuando él entra, ¿verdad?, se da lo que le llaman la purificación del templo. Purificación del templo. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es esto, la purificación del templo. ¿Ok? Y los estudiosos dicen que Jesús entró al templo en 3 ocasiones. Entró un sábado, entró un domingo y entró el lunes, ¿verdad? Pero no es eso realmente lo que nos debe llamar la atención, sino lo que nos narra aquí Mateo en el versículo 12 y dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que esto dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste las alabanzas? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Entonces, Jesús es confrontado, nos dice aquí, ¿verdad?, por los principales sacerdotes y los fariseos. Pero lo primero que Jesús hace cuando entra al templo es que mira que la casa de Dios ha sido profanada y Jesús se indigna y Jesús viene y comienza a volcar, ¿verdad?, a aquellas mesas de los cambistas y aquellos que vendían animales para el sacrificio. Vamos a orar al Señor y a poner esta enseñanza en las manos de Él. Bendito Dios, háblanos hoy, te pedimos por medio de tu palabra, Señor. Habla a nuestro entendimiento, pero sobre todo habla a nuestro corazón, Señor. Tú conoces todo de nosotros, Señor. Te pedimos que lo escudriñes por medio de tu Santo Espíritu y que tu palabra nos alumbre, Señor, para que podamos ver tu luz, Señor. Ver tu luz eterna, Señor, y poder nosotros recapacitar en nuestra vida. Padre bendito, obra esta mañana, Señor, y bendícenos aquí con tu presencia y bendice también a todo aquel que va a escuchar esta enseñanza a través del internet. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gracia y te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Entonces, dice Mateo 21 que Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían paloma. Ok, nosotros venimos a un templo aquí, ¿verdad? Todos conocemos la escuelita. ¿Y qué es lo que esperamos los domingos que nosotros venimos aquí? Nosotros lo que esperamos es recibir la palabra de Dios. Eso es lo que andamos buscando, o eso es lo que yo creo que andamos buscando cada uno de nosotros, ¿verdad? O lo que Dios cree que nosotros andamos buscando. Entonces nosotros venimos a recibir la palabra de Dios. Y este templo, que en cual nosotros estamos aquí hoy, o el templo más grande que nosotros podemos conocer hasta el día de hoy, no se compara realmente con el templo de Jerusalén. Y peor aún, el templo de Jerusalén, ¿para quién? Para los judíos de esa época. El templo de Jerusalén para los judíos de esa época era un referente de su nación, era un referente de su fe, era algo que sobre todas las cosas ellos lo tenían como grande, lo tenían como honorable, ¿verdad? Ese edificio simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ese edificio realmente era muy importante porque en él giraba toda la vida nacional de Israel. Recordemos que Israel es el pueblo escogido de Dios. Y entonces, si en ese edificio, si en ese templo, decían ellos que ahí estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo, entonces toda la vida de ese pueblo de Israel giraba en torno a lo que significaba realmente ese edificio. No solamente eso, sino que también ese edificio es donde se ofrecían, ¿verdad?, las ofrendas, los holocaustos, se ofrecían los sacrificios instituidos por la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que los hombres pudieran recibir el perdón de sus pecados. De tal manera que ahí se hacían los sacrificios, de tal manera que ahí cuando llegaba un Daniel con un pecado y lo confesaban y entonces le decían, tu pecado amerita que sacrifiques una paloma. Pero llegaba uno y decía, no, tu pecado es más grande y amerita que sacrifiques un cordero. Y otro tal vez y le decía, no, son 2 o 3 corderos, ¿verdad? Y no era esto el problema,
sino que el problema era que los sacerdotes y la gente ya se había acostumbrado a este tipo de cosas. ¿A qué? A vivir en pecado. Y entonces venían como a hacer un trueque con el Señor y decían, hombre, yo peco, pago por esto y después Dios me perdona mis pecados. Dios perdona mi pecado. Y de esta manera ellos querían calmar su conciencia, pero calmaban tal vez su conciencia, pero la ira de Dios no estaba calmada. ¿Por qué? Porque ellos seguían con su vida como que nada. Creían que estaban a cuenta con Dios simplemente por ofrecer un sacrificio. Solamente por eso. Y aquellos israelitas o judíos que no tenían un pelo de tonto, vieron una oportunidad de negocio. Y entonces, si yo llegaba, por decir algo, o yo ya sabía la tarifa de mi pecado y llegaba con una paloma o llegaba con una oveja, ellos venían y decían, no cumple los requisitos. ¿Y ahora qué hago? Ya la traje hasta aquí. Bueno, como no cumple los requisitos, yo tengo una que sí cumple los requisitos y te la puedo vender. ¿Ok? Y me la vendían y de tal manera yo pagaba por ese sacrificio, ¿verdad? Y ya mis pecados estaban en paz, pero esa oveja no valía lo mismo, o esa paloma no valía lo mismo que lo que valía en el mercado afuera, sino que adentro del templo podía costar unos 5 o 6 o 7 veces más caro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo lo que tenían los sacerdotes, eso era lo indicado, ¿verdad? Eso era lo indicado. Y entonces cuando alguien iba al templo, que iban una vez al año, ¿verdad? Cuando alguien iba al templo para la Pascua a pagar por sus pecados, ellos hacían un gran, pero gran negocio de la fe de las personas. Nosotros encontramos hoy en día, a mí no me gusta hablar mucho de las otras iglesias, pero nosotros no podemos obviar que encontramos que hay iglesias que se aprovechan de esto. Se aprovechan de la fe de las personas. Y esto está mal visto delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios nosotros no le podemos comprar un favor. Incluso nosotros podemos decirle a Dios, Señor, te pido que me ayudes con esto y esto, una enfermedad o algo, cualquier cosa, un trabajo, y yo te prometo tal cosa. Es la voluntad de Dios si lo quiere hacer, si no, no. Y no es porque nosotros le ofrezcamos algo a Él. Entonces, a Dios nosotros nunca le vamos a agradar queriendo llevarle dinero. Pero la mente corrupta del hombre y la mente sucia del hombre cree que con dar algo agrada a Dios. Y lo que Dios quiere es el corazón de cada uno de nosotros. El domingo pasado hablábamos acerca de esto y te decíamos, aprovecha el día. Hoy el Señor está aquí. Hoy es tu día de salvación. Aprovéchalo. ¿No lo aprovechaste? Ok. Por misericordia de Dios estás vivo hoy aquí. Pero tú no sabes qué puede pasar cuando salgas de este lugar. Entonces, esa gente que se aprovecha de la fe o la necesidad o aquellos que andan buscando realmente a Dios en su corazón y como no son instruidos o no han leído la palabra y caen en el engaño de algún líder religioso, ¿verdad? Que les pide algo a cambio. ¿Por qué? Por hacer un evento, por casar a alguien, por dar unas palabras en un entierro o por bautizar o por cualquier cosa, ¿verdad? O cualquier otra cosa que todos nosotros ya sabemos que pasa en las iglesias. Esta gente no está vista bien delante de Dios. Entonces nosotros debemos de ser muy sabios y debemos de saber que a Dios no lo vamos a comprar con eso. Y cuando te encuentres en un lugar como ese, ¿sabes qué? Huye, porque es por el bien de tu alma. Es por el bien de tu alma. Entonces esto tiene que quedar muy claro en tu mente. Muy claro en tu mente para que el día de mañana no te vengan a engañar. Entonces esta gente hacía ese tipo de negocio, ¿verdad? Y habían esos cambistas, ¿ya? Y entonces ellos decían, nosotros sabemos que, por ejemplo, aquí el dólar está a 36 por 1 y venían, y aquí no aceptamos nada más que córdobas para la ofrenda que vos les querés dar al Señor. Y entonces alguien venía con dólar y le decía, ok, te lo cambio a 20 por 1. Entonces ellos sacaban negocio de todo y se aprovechaban de la fe de la gente en todas las maneras habida y por haber, no solamente los que vendían animales, sino también los cambistas que estaban ahí. Al ver eso, el Señor se indigna y mira que lo que debería de ser santo, no es santo. Para nada santo. ¿Por qué? Porque han profanado el templo de Dios. Y nosotros podemos decir hoy en día, oh, esa gente, qué bárbara, ¿cómo pudieron hacer eso? Se aprovechaban de los pobres incrédulos, se aprovechaban también de los gentiles, porque incluso esto lo ponían en la venta, esta venta la ponían y los cambistas lo ponían donde estaba el patio de los gentiles, un lugar que tenía que ser para honrar a Dios. Los gentiles eran aquellos que no eran nacidos bajo el pueblo de Israel. Entonces, esta área ellos lo ocupaban, ¿para qué? No para honrar a Dios,
ni para que aquellos que no conocían a Dios lo conocieran, sino ¿para qué? Para hacer sus negocios, para hacer sus negocios. En otras palabras, habían los sacerdotes, los escribas y todos los dirigentes religiosos de esa época, ¿verdad? Habían hecho de la religión un negocio redondo, un negocio redondo. Se ocupaban más de sus deseos, de lo que deseaba su corazón, que realmente de darle gloria a Dios. Por eso es que el Señor entra, tira a la mesa de los cambistas y le dice, ustedes han convertido lo que debería ser algo sagrado, el lugar donde dice ustedes que se encuentra Dios, ¿verdad? En una cueva de ladrones, en una cueva de ladrones. Es muy importante esto porque el Señor hace o cita textos del Antiguo Testamento que se estaban viviendo en esa época. Y ustedes pueden decir, sí, pero esa enseñanza de hoy, ¿qué tiene que ver? Nos va a hablar de que no nos metamos nosotros en lugares donde nos piden dinero o nos obligan a dar el diezmo o nos obligan a hacer X o Y cosa. No. Dios lo que quiere es hablar a nuestra alma, a tu alma y a la mía. Y Dios quiere descubrir realmente qué hay en tu corazón. Porque así como los cambistas estaban haciendo algo que no era correcto dentro del templo de Dios, tú también puedes estar aquí dentro del templo de Dios haciendo algo que no es correcto y que no le agrada a Dios. No necesariamente estás vendiendo algo, pero sí estás profanando el templo de Dios. ¿Por qué? Porque vienes, escucha la palabra, con esto no te estoy corriendo, sino que quiero que recapacites. Vienes, escucha la palabra, Dios te habla y tú sigues con tu vida como tú quieres hacerlo. Y no pones en orden tu vida cuando Dios quiere realmente eso, que pongas en orden tu vida, que te pongas a cuenta con Él. Entonces aquella gente creía que por estar en el templo, ellos le agradaban a Dios. Sin embargo, estaban haciendo su voluntad, lo que su corazón les demandaba. Y así puedes estar tú también hoy. Tal vez no vendiendo algo en el templo, pero sí siguiendo haciendo tu voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo va a pasar eso? Vamos a leer, por favor, Jeremías 7, que es uno de los textos que menciona el Señor Jesús cuando entra al templo, ¿verdad? Jeremías 7, versículo 1 dice, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por las puertas, por la puerta para adorar a Jehová, ¿ok? Dios mandó a Jeremías que se parara en la puerta, ¿verdad? Y que comenzara a decir, y no le decía, mira, Dios manda a decir esto, a grito partido, porque no habían micrófono ni habían megáfono, a grito partido se ponía ese hombre en la puerta. ¿A quién dice que se ponía en la puerta? Para que todos los que entraran en la puerta de la iglesia, en la puerta del templo, para que todos los que entraran a adorar a Jehová, así como estamos reunidos hoy nosotros, ¿verdad? Él les viniera a decir esta palabra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. ¿Ok? Mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. Porque el hecho de que vengas no significa que perteneces al reino de los cielos. Ya hemos predicado en más de una ocasión que para poder pertenecer al reino de los cielos tienes que haber nacido de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, estás aquí y estás igual que como estaban esos cambistas, profanando el templo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y nosotros decimos que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Y si Dios está aquí y Dios conoce tu pecado y Dios te marca tu pecado y tú quieres seguir haciendo tu voluntad, ¿sabes qué? Te crees en tu mente ilusa y en tu mente sucia que te vas a burlar de Dios. Y de Dios nadie se puede burlar. Es hora de que recapacitemos y pongamos por obra todo lo que Él nos marca. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, mejorad vuestros caminos, es decir, enderezad tus sendas y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Buena palabra se me predica ahí se me predica la verdad, ahí no predican mentira, ahí no me sacan el dinero, ahí predican el evangelio, voy para la iglesia, pero tu vida sigue igual en la misma línea de pecado que has seguido. Entonces no te vengas a fiar que porque vas a un lugar de sana doctrina, entonces ya estás bien. No estás bien mientras no vuelvas tu corazón a Dios. Tú sabes muy bien lo que tienes que hacer. Y les has dado tiempo, Y como decía el hermano, mañana será. Y cuando haga tal cosa será. Y después va a ser. No.
No existe el después. ¿Por qué quieres hacerte de algo que no está en tus manos? ¿Está en tus manos el futuro? No, de ninguna manera está en tus manos el futuro. Entonces, ¿por qué dice, mañana me voy a entregar, mañana voy a empezar, el próximo domingo, el próximo año? Quiero que entiendas que si has pensado de esta manera, has sido un necio. Y que por la misericordia de Dios estás aquí hasta el día de hoy, como te dije. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaría si ese mañana no llegara? ¿Qué pasaría si tus días hubieran acabado ayer? Si tus días hubieran acabado hoy en la mañana, te van a despertar y estás tieso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu alma? Entonces Dios viene hablándote y hablándote y hablándote y hablándote. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la muerte del que muere. La voluntad de Dios no es que perezca. La voluntad de Dios es que tengas vida y la tenga en abundancia. Pero ¿cuál es tu voluntad? Palabra no te ha faltado, se te ha predicado, se te ha dado amor, se te ha dado ejemplo. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que esperas? Entonces, no solamente has sido un necio, sino que tienes un corazón duro y un corazón perverso. ¿Por qué? Porque amas tus tinieblas y no te quieres apartar del mal. No te quieres apartar del mal. No fiéis en palabra de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Estoy donde me predican la verdad. Está claro, todo lo que predica ahí el hermano o el otro hermano o el otro hermano es cierto, pero ¿qué haces con esa verdad? ¿Qué haces con esa verdad? Dice el versículo 8, he aquí vosotros confiáis en palabra de mentira, que no aprovecha. ¿Cuál es esa palabra de mentira? La que el mismo enemigo viene a sembrar en tu mente y la que tu carne quiere escuchar. Mañana, date tiempo. Primero vos, hace esto, hace aquello. Palabra de mentira. Dice, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. O sea, haciendo pecado y medio. Has seguido con tu vida haciendo lo que tú has querido. Eso es lo que está diciendo ahí. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incenciando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual he invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas nuestras abominaciones. Yo voy a la iglesia, ya Dios me va a librar. Ya voy a la iglesia, ya escalé un escalón más. ¿Para qué? Para subir a la iglesia, para parecerme más a Jesús. Mientras no cambies tu corazón, no has cambiado absolutamente nada. Y estás no en una situación como la que estabas antes, sino que estás en una situación peor. ¿Por qué? Porque la verdad te ha sido predicada y la verdad está en tu vida y sabes lo que tienes que hacer y no lo has hecho. Entonces estás en una peor posición. Dice, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual por la cual he invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas nuestras abominaciones. O sea, se te predica, se te habla, Dios te habla, el Espíritu te habla y cuando sales de la puerta, sigue en tu vida pecaminosa. ¿Crees que vas a burlarte de Dios? ¿Crees que vas a burlarte de Dios? Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual he invocado mi nombre. He aquí también yo lo veo, dice Jehová. ¿Qué es lo que dice el Señor? Ok, ustedes han hecho de mi casa una cueva de estafadores, una cueva de ladrones y creen que a mí me van a engañar. Ustedes saben bien cómo están. Y ustedes saben bien lo que tienen que hacer. Y no lo dejen para mañana, sino que pónganse a cuenta con aquel que por misericordia te da la vida. Y te da la vida hasta el día de hoy. Dice, ¿qué es lo que manda a decir el Señor en este texto que acabamos de leer de Jeremías? Dice, mejorad vuestros caminos, mejorad vuestra obra. No te engañes diciendo, voy a la iglesia, pertenezco a esto, soy cristiano. Si tu vida realmente no refleja lo que debe reflejar la vida de un cristiano, si tu vida no refleja a Cristo, no te digas soy cristiano, soy creyente. ¿Creyente en qué? ¿Acaso tu vida refleja a Cristo? ¿Estás dando los frutos del Espíritu? ¿Existen en tu vida? No. Y si no existen, entonces ¿por qué te estás engañando? ¿Por qué te estás engañando? ¿Sabes que ese engaño te puede llevar a la eternidad sin Cristo? Imagínate esto, una eternidad sin Cristo. Aquí tienes oportunidad. Aquí yo te puedo exhortar por medio de la palabra de Dios. El Espíritu te puede exhortar. Los hermanos te pueden exhortar. Los hermanos te pueden amar. Si fallas, está Dios para levantarte, pero cuando perezcas, ahí no va a haber oportunidad. Muerto el impío, se acaba la esperanza. Muerto el impío, se acaba la esperanza. Muerto el impío, se acaba la esperanza. ¿Qué estás esperando? ¿Morirte? ¿Entiendes? No hay otra oportunidad. Tu oportunidad de encontrar al Señor es mientras estás con vida. Hoy tienes vida, hoy encuéntrate con Él, abrázalo y aférrate a Él, porque solo por medio de Él vas a tener la vida eterna.
Pero vienes a la iglesia y sigues con tu vida hurtando, sigues con tu vida mintiendo, sigues con tu vida fornicando, adulterando, sigues con tu vida con malos deseos en tu corazón, codiciando, sigues con tu vida realmente haciendo cosas que a Dios no le agradan, dando falsos testimonios. Andas como tú quieres y no como Dios manda. ¿Crees que esto le agrada a Dios? ¿Crees que tu vida, te voy a decir, crees que tu vida realmente al día de hoy le agrada a Dios? Con todo lo que Dios te ha hablado. Sé honesto contigo mismo. Tú sabes cómo está tu vida y tú sabes lo que Dios te ha hablado a través de su palabra. Ah, pero es que fulano no me da ejemplo. Ah, pero es que en tal iglesia me dijeron tal cosa. Ah, pero es que mira lo otro. Y mira los católicos. Y mira esto y mira aquello. Predican una cosa y en otra. No. Que no te interese nadie. Vos te vas a presentar delante de Dios el día de mañana y es a vos que te van a pedir cuenta. Y conforme a lo que Dios te ha hablado, ¿cómo está tu vida? Es contigo. Está establecido que el hombre muere y después de esto, ¿qué? El juicio. Y va delante del Señor. Y no vamos a ir en masa. Cada quien va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Entonces, ¿cómo está tu vida? Pregúntate. Realmente Dios me ha hablado y he obedecido, he sido fiel a lo que Él me ha marcado. Me cuesta, pero le pido ayuda. O has seguido siempre de necio en tu mismo camino y vuelves el domingo, con esto repito, no te estoy corriendo, sino que recapacites en cómo está tu vida. Y vuelves el otro domingo como que no ha pasado nada para calmar tu conciencia. Pues te cuento algo, puedes calmar tu conciencia domingo a domingo, pero si no vuelves tu corazón a Dios, en el infierno no vas a calmar tu conciencia, sino que tu conciencia te va a venir a remarcar minuto a minuto, segundo a segundo, por toda una eternidad. ¿Alguno tiene una mujer que le haya dicho, te lo dije? Cuando te sale algo malo, pues entonces en el infierno va a estar tu conciencia diciéndole, te predicaron, te lo dije, te lo advertí, te puse a fulano, te puse a mengano. Y ahora te tocó el día de la muerte, ¿y qué? Señor, una oportunidad más. Mientras hay vida, hay esperanza. Muerto el impío, se acaba la esperanza. Entonces, mientras hay vida, hoy Cristo está a tu disposición, está a tu mano, está a tu alcance. La salvación, la vida eterna, está a tu alcance. Mira, si te ofrezco el premio mayor de la lotería de Estados Unidos, de Europa, el mayor, y te digo, este es el número, mira. ¿Lo dejarías pasar? Me diría, ese, sí. ¿Estás seguro? Sí, ese, no hay otro. No, que lo agarre otro. En la próxima vuelta que le den lo voy a agarrar. No, lo agarras ahorita. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere tu corazón. Y si Cristo se te ha presentado y no aprovecha esa oportunidad, es porque no está realmente en tu corazón el buscar a Cristo y el seguir a Cristo, sino que en tu corazón están todas las prioridades que has puesto antes de Cristo. Y si pones prioridad antes de Cristo, ¿sabe qué? Estás muerto. Porque dice la palabra en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, óigase bien, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, solamente a través de Cristo nosotros podemos realmente llegar al cielo. Solo a través de Cristo nosotros podemos tener la salvación de nuestros pecados. Entonces, si se nos presenta y se nos da la piedra, ¿por qué la desperdiciamos? ¿Por qué la dejamos pasar? ¿Por qué la dejamos pasar? Y domingo a domingo viene el Señor y te dice, esta es tu oportunidad, es ahora, es hoy, aprovéchalo. Ah, pero dices, qué bonito el número, pero agarras tu propio camino y no te sacas ni terminación. ¿Ah? En otras palabras, si alguien ha jugado eso, se da cuenta que cuando no saca ni terminación, perdió el dinero. Entonces, si jugaste y no agarraste el correcto, es decir, no decidiste por el camino de Jesús, vas a perder tu vida, vas a perder tu eternidad, lo vas a perder absolutamente todo, lo vas a perder absolutamente todo. Dice el Señor que todo lo que tú haces está delante de sus ojos. Dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa en la cual es invocado mi nombre. Es aquí también yo lo veo, dice Jehová. Es aquí esto está delante de mí. Ninguno de nosotros se le esconde a Dios. Ante Dios todos nosotros estamos desnudos. Dios conoce absolutamente todo. Es decir, si tu esposa se diera cuenta de que le fallaste en el matrimonio, ¿qué es lo que puede hacer tu esposa? Dos cosas, perdonarte o darte la calle. Eso es lo que puede hacer.
y separarse de vos. Ok, hasta ahí. Pero, no te puede matar, ni te puede quitar la vida eterna, ¿verdad? Ahora, vos venís aquí y venís a jugar con Dios. Venís a jugar con Dios y venís a jugar con Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Te podés morir y se puede acabar todo. Entonces, Dios te está dando la oportunidad y te ofrece su perdón. Si mira un corazón contrito y humillado y te vuelves a Él. Entonces, tienes temor de lo que te puede hacer el hombre. Si tu jefe te agarra robando, robás porque crees vos que no te ve nadie. Entonces, si tu jefe te agarra robando, decís, me pueden correr, aunque devuelvas lo robado, porque ya eso muestra una actitud que no es honrada. Entonces, te pueden correr y tienes temor a eso. Pero es que no debemos de tener temor al hombre, debemos de tener temor a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ve en cada instante. Dios conoce lo que haces aún en lo más oculto. Ahí está Dios viendo. Dios conoce absolutamente todo. Por eso es que uno de los atributos de Dios es que Él, ¿qué es? Él es omnisciente. Él es omnipresente. Es decir, está en todas partes y todo lo sabe. Ante Él no hay nada oculto. No hay nada oculto. Miren lo que nos dice Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar. ¿Viendo a quién? A los malos y a los buenos. Es decir, Él está en cada momento. Es más, Mateo 12:36 dice que por cada palabra ociosa que salga de nuestra boca, daremos cuenta en el día del juicio. Imagínate. Es decir, no es solamente lo que hiciste, sino también lo que dijiste. Por cada palabra ociosa que nosotros hablemos, daremos cuenta en el día del juicio. Hoy no, mañana. Y entonces salí de aquí y comenzás y hablar de lo que te interesa, del fútbol, del béisbol, de la política, de esto, de lo otro, del clima. Y la palabra que Dios puso en tu corazón para que te volvés a Él, se la llevó. Entonces, ¿qué veniste a hacer aquí? ¿A querer ver la cara? A mí no. Porque a mí, si me engañás, vos crees que me engañás, te engañás a vos mismo. Entonces, ¿aquí veniste a qué? A querer engañar a Dios, a querer calmar tu conciencia, y no lo vas a lograr así. La única manera en que lo puedes hacer es si entregas tu vida realmente a Dios. ¿Crees que esa fachada religiosa es una especie de refugio para seguir viviendo como a ti más te parece? Mucha gente puede tener esta fachada religiosa, creen y se escudan en qué, en el servicio que hacen, en que cantan en la alabanza, en que predican, en que enseñan en la escuela dominical, en que están sirviendo en la transmisión, en la proyección, en la cocina, en esto, en lo otro, en el recepcionar a las personas, ¿verdad? Y entonces, como ya tienen una vida religiosa y pueden decir, yo ya fui bautizado, ¿verdad? Y yo ya estoy bien con Dios. No. Tienes que revisarte a fondo. ¿Por qué? Porque esa gente que estaba en el templo también tenían una vida religiosa. Esa gente que estaba vendiendo ahí creían que estaban haciendo bien delante de Dios lo que ellos estaban haciendo. Y Jesús vino ¿a qué? A reclamarles eso, a reprocharles eso. Entonces nosotros tenemos que revisarnos constantemente para ver cómo está nuestro caminar cristiano. Tenemos que revisarnos realmente aquellos que nos hemos convertido. Y también aquel que aún no conoce a Dios. Pero esto puede también pasar en las personas que ya se creen cristianas. Tienen una fachada religiosa, ¿verdad? Pero viven su vida no haciendo la voluntad de Dios. Viven su vida en su voluntad y no en la voluntad de Dios. Guiados por su corazón y no guiados por la palabra y el Espíritu Santo. Entonces, esta gente confía ya no en Dios. ¿Por qué? Porque creen que a Dios lo va a engañar, sino que confían en sus glorias pasadas, en que ya fueron bautizados, en que tienen tantos años de estar en la iglesia, confían en que tienen un estatus, una posición, confían en cualquier cosa y no están confiando realmente en aquel que todo lo ve y que conoce todo, absolutamente todo de Él. ¿Sabes lo que va a pasar? Nosotros ya sabemos lo que nos dice la palabra en Mateo 7:21. Cuando dice en el juicio de las naciones que se le van a presentar y muchos vendrán, dice, ¿verdad? Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. Es decir, esa gente que estaba ahí en el templo, es decir, ellos adoraban a Dios y tú vienes aquí y alabas al Señor, aplaudes, te sabes unas cuantas canciones, vienes, oras, vienes también, lees las palabras, vienes y de alguna manera haces un bien a alguien y dices, no, es que haciendo el bien contrarresto los males y los pecados que tengo. No te vengas a engañar. Esto no es por lo que tú haces. Solo una obra es válida delante de Dios y es la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y si tú no miras a Cristo en la cruz del Calvario pagando por tu pecado, tú
no puedes hacer millones de obras. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obra, la salvación es por fe en aquel que dio su vida por ti. Entonces, hasta que confías en Él y te vuelves a Él, tu corazón realmente va a ser cambiado. No es por cuánto tiempo asistas, no es por cuánta Biblia sepas, no es por cuánto ores, no es por cuánto ayudas, no es por cuánto dones. ¿Cuánta gente no hay que quiere calmar su conciencia donando? Tienes enfrente a alguien que así pensaba. Yo pensaba que dando una ofrenda o dando un diezmo, yo podía calmar la conciencia de Dios o apaciguar un poco el fuego. Es decir, si la llama la tenía al full, ustedes conocen la cocina, la pones al full, entonces está más rápido. Decías vos, pues me la voy a poner en mínimo con esto. Se lo digo honestamente, yo pensaba de esa manera. Y puede ser que tú también pienses de esa manera. Entonces, pero no, a Dios no lo podés comprar. A Dios no lo puedes comprar de ninguna manera. Porque la salvación solo fue lograda a través del sacrificio de Cristo. Entonces, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca, oígase bien, las palabras más duras, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este pasaje es el pasaje más aterrador que existe en la Biblia. Es el pasaje que nos debería de meter en miedo a nosotros, que nos debería poner a pensar a nosotros, que nos debería poner nuestra barba en remojo. ¿Por qué esta gente andaba predicando? Esta gente andaba echando fuera demonios. Esta gente andaba haciendo milagros. Y lo hacía en el nombre de Jesús. Pero dice, nunca, óigase bien, nunca naciste de nuevo, nunca tuviste un corazón, nunca estuvo el Espíritu Santo morando en tu vida, andabas predicando otra cosa, pero nunca te conocí. ¿Por qué? Porque nunca me conociste a mí, porque nunca abriste tu corazón para que yo morara en él. Abriste tu corazón para ser conocido, abriste tu corazón para tener una religión, porque esto es lo que hace la religión en las personas. ¿Qué es lo que hace la religión en las personas? La religión en las personas te da un estatus, te da un lugar. Y entonces viene a ser alabado el hermano tal, el pastor tal, el predicador tal, el cantante tal. Es decir, y se hacen grandes nombres y ya se creen la gran cosa. No, el verdadero cristianismo, el único grande es Cristo Jesús, y ahí todos somos pequeños. El único grande es Cristo Jesús, el único que merece la honra, el único que merece la gloria es Cristo Jesús. Y ahí todos estamos al mismo nivel, porque por todos murió Él. No vino a morir más por uno que por otro. Entonces, la religión sí viene y te da un estatus más alto. El fulano, el sutano. Y sirvámosle primero a este. Sirvámosle primero a este. Cuando realmente el que sirve debe ser esto, pues. Debe servir y no esperar ser servido. Entonces dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y apartados por toda una eternidad. Por toda una eternidad. La gente viene a confiar en ese follaje hermoso que tienen, de que se saben las alabanzas, de que levantan las manos en medio de la oración, de que pegan, o de las alabanzas, pegan gritos y oran horas y horas y horas, y lo que tienen realmente es un acomodo religioso, es algo de apariencia. Pero Dios no se fija en la apariencia. ¿En qué se fija Dios? En el corazón. En el corazón. Eso le pasó a Samuel cuando llegó a ungir a David. Él llegaba a ungir al nuevo rey. Y él miraba que salía uno, este ha de ser. O este otro, y miraba que salía uno más grande y otro más fuerte. Y entonces le dice, no es ese, es este pequeñito, el último. Porque Dios ve lo que está en el corazón y no ve las apariencias. Mas nosotros vemos las apariencias. Pero a Dios no lo podemos engañar, porque Dios conoce nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestras emociones y las cosas, porque también nosotros las hacemos. Como te decía, hay personas que se dicen ser cristianos, visitan regularmente una iglesia, leen su Biblia con regularidad, o oran delante de la comida, tienen un lenguaje muy piadoso, muy religioso. ¿Qué tal, hermano? El Señor te bendiga, la paz de Cristo, aleluya, esto y lo otro. Y entonces vos los ves y todo, wow, este es un hermano, este es un cristiano, mira, no dice malas palabras, no fuma, no toma, pero realmente, ¿cómo está su corazón? ¿Está obedeciendo a Dios? Es testimonio, ¿cómo está viviendo con su familia? ¿Tiene pleito con su esposa, con su esposo? ¿Es agresivo para con sus hijos? ¿Su corazón está inclinado hacia el dinero? ¿No producen fruto de una fe verdadera?
Y no es que la salvación sea por los frutos que produce o por lo que hace, pero la verdadera salvación, cuando ha llegado a tu vida, va a producir fruto. Va a producir fruto. ¿Y cuáles frutos son los que vamos a ver? Ok, el que robaba, no robe más, el que mentía, no mente más, lo que dijo Juan el Bautista. Den frutos dignos de arrepentimiento, y después de que den frutos dignos de arrepentimiento, porque realmente se han arrepentido y Dios viene a morar en su vida, entonces ahora vienen los frutos del Espíritu. Amor. ¿Amor a quién? Amor a mi enemigo. Amor a aquel que me lleva a lo contrario. Amor a aquel que piensa diferente a mí. Pero aquel que piensa diferente a vos ya no está bien. ¿Por qué? Porque crees que tú eres el centro del universo y que todo el mundo debe pensar como vos pensás, y si no es así, ya estás mal. Entonces no. Dios te manda a amar, y el amor no debe tener límite. No debe tener límite. Cuando nosotros estamos en pecado, nosotros somos enemigos de Dios. Por cuanto pecaste, os constituiste, dice, os constituiste enemigos de Dios. Y por haberte constituido enemigo de Dios, estás destituido de la gloria de Dios. Entonces, cuando Cristo viene a tu vida, entonces te restituye a la gloria de Dios. O sea, ahora vas a ser igual que ¿quién? Que ese Dios que ahora va a morar en tu corazón. Y vas a amar, vas a perdonar, vas a caminar la otra milla y vas a vivir como Cristo vivió. Eso entonces son los frutos de un verdadero cristiano. Los frutos no simplemente tienen que ser externos, sino que primeramente tienen que ser de un corazón que ha nacido de nuevo. Pero este tipo de personas, de las cuales también nosotros podemos ver y que son claras, ahí estaban en ese templo, ¿verdad? Adorando a Dios, pero siguiendo ¿qué? El deseo de su corazón. Adorando a Dios entre comillas, por fuera, pero lo que ellos querían era ¿qué? Hacer negocio. Lo que ellos querían es seguir con su vida lujosa, seguirse aprovechando de la gente. Y si sos honesto, ¿qué te diferencia de ellos? Podemos señalarlo. Aquí venimos y hacemos un estudio, qué bárbaro. Estos fariseos sí tenían la palabra, la conocían desde la edad de los 12 años. Es decir, imagínate cuánto tiempo sirvieron y cuánto tiempo hicieron y cuánto tiempo lo otro. Y aún así le robaban a la pobre gente, se aprovechaban de ellos y se aprovechaban de Dios y obtenían riqueza. Podemos hacer un estudio, pero ellos van a entregar su cuenta. Yo quiero que vos te revises hoy mismo y que me digas cuál es la diferencia entre ellos y tu persona. Vienes al templo, alabas, adoras al lugar santísimo donde está Dios, pero sigues haciendo con tu vida lo que tu corazón te dicta. O sea, no le das el trono a quien se lo tienes que dar, al único y soberano Rey del universo. Entonces, mucha gente vive esta vida religiosa, ¿verdad? Y tratan que por medio de esa vida religiosa lidiar un poco con su pecado, pero no se arrepienten de verdad. Y si no hay un verdadero arrepentimiento, no puedes nacer de nuevo. Estas personas convierten a la iglesia o a la religiosidad en lo que podríamos decir que es una cueva de embusteros, una cueva de falsos, una cueva de ladrones, podríamos decir. Miren qué crítico es. No es que están en la calle perdidos o en una cantina metidos o en un prostíbulo, no. Están en el lugar correcto, la iglesia, la congregación, el templo, escuchando la palabra correcta, la palabra de Dios, no la palabra del que está al frente, ¿verdad? Rodeado, podríamos decir, de personas que buscan realmente a Dios de corazón. Pero el deseo de su corazón, de estas personas, ¿dónde está? En seguir haciendo su voluntad y no glorificar a Dios. Porque la única manera en que nosotros glorificamos a Dios no es pegando 4 gritos, ni diciendo aleluya, ni aprendiéndonos alabanza. La manera en que nosotros glorificamos a Dios es cuando Dios es reflejado en nuestra vida hacia todos los demás. ¿Por qué? Porque venimos a darle gloria a Dios diciendo, Dios no está muerto, Dios está vivo y vive en mí. Vive en mí. Vive en mí. Y no es que lo tenga que decir, sino que la gente lo mira. Y la gente dice, oye, ese es diferente. Oye, ahí encuentro algo que no es igual. Este es cristiano. No es porque lo andes publicando, porque los primeros cristianos, ahí en el libro de Hechos aparece que cuando fueron a Antioquía, ahí los llamaron cristianos por primera vez. ¿Por qué? Porque miraban en ellos, ¿qué? Lo mismo que miraban en Cristo. No solamente predicaban el evangelio, sino que vivían de la forma en que Cristo le había enseñado y ellos ya habían aprendido cómo tenían que vivir. Pero estas personas que tienen esta vida
O tú, si tienes esta vida, estás en el lugar correcto, se te predica la palabra correcta, estás entre hermanos correctos, pero ¿a dónde se ha guiado tu corazón? ¿Qué dirección lleva tu corazón? Y esto es crítico realmente. Oye, ¿estás en el hospital? ¿Estás con el especialista de la enfermedad que te ataca? Te da la receta, te da el medicamento y sales del hospital y te vas a tu casa y guardas el medicamento en la gaveta. Y seguís igual. Y crees que por haber ido ahí y haber visto al especialista y que te hayan recetado y que te hayan dado el medicamento, te vas a curar. No, olvídate, no es así. No es así. Y Dios te llama a que te revises tu corazón y que te vuelvas a Él de corazón. Que te arrepientas de verdad. Y entonces vas a encontrar sanidad para tu alma. Vas a encontrar la salvación. No es porque vengas aquí. No es porque escuches la palabra. No es porque ya fui, escuché 1 hora, 2 horas a la vez. No. Es para que la palabra venga a hacer efecto en tu vida. Y mientras no la tomes para ti mismo, la palabra no va a hacer efecto, así como el medicamento que vienes y lo guardas en la gaveta. Entonces, pero la religiosidad te hace creer eso. Esa vida doble, la religiosidad te hace, ¿cómo te digo yo? Ese engaño viene a formar en tu mente. ¿De qué? Sí, ya fui a la iglesia. Sí, yo no voy a la iglesia donde van los otros. Sí, mira, a mí no me predican falsa doctrina, a mí no me predican el evangelio de la prosperidad, a mí no me predican esto. Y te invito a vos para que vengas. Espérate, está bien que invité y está bien que asistás, pero mejor sería que comences a vivir el evangelio que estás escuchando, que se te predica. Y que lo comences a vivir ¿cuándo? Hoy, porque mañana puede ser muy tarde. Entonces, la religiosidad busca la gloria del hombre, pero el cristianismo busca la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero a muchos les gusta les gusta más la religiosidad. Venga, hermano tal, llegas 2, 3, 4 domingos, ya te hacen miembro de la iglesia, no revisan tu corazón. 8, 6 domingos más te vamos a bautizar y no saben realmente si te has arrepentido. Ni siquiera esperan que dé fruto. Es decir, viven en una vida y en un trajín religioso y a la gente le gusta esto. Hermano, venga, siéntese. Hermano, mire que parece que tiene buena voz. Pase adelante a cantar. Hermano, ¿usted sabe tocar algún instrumento? Pase, por favor, sírvale al Señor, sírvale al Señor. Te voy a hacer una pregunta. ¿El Señor va a usar un vaso sucio o un vaso limpio? Un vaso limpio. Cuando alguien llega a tu casa y tenés tu trastero o tenés el pantry ahí, o el lavandero con vaso sucio, llega una visita y tenés vaso limpio, ¿en qué le vas a ofrecer algo de tomar? ¿En el sucio o en el limpio? En el limpio. Entonces el Señor, para que puedas servirle, tiene que ser un vaso limpio, no hacer un vaso sucio. Y un vaso limpio es un vaso donde Él habita, es un corazón donde Él habita. Pero muchos en esa vida religiosa y en ese afán religioso, a cualquiera ni lo revisa ni nada y ya está al frente, participa, esto y lo otro. Y como ya es miembro de la iglesia, tiene que diezmar, tiene que ofrendar, tiene que comprometerse a venir, esto y lo otro. Lo más importante, que no te engañen, es tu corazón. Y si estás en un lugar como eso, diles, no estoy preparado. La verdad, necesito entregarme de corazón. Confiar en el Señor, no confiar en lo que yo haga, confiar en el Señor. Porque si no, el Señor Jesús lo dijo, si no, va a pasar estas palabras del Señor, que están en Marcos 7, versículo 6, dice, respondiendo Él les dijo, hipócritas, óigase bien, doble cara, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, no habito yo en él. Y como no habito yo en él, no me pueden reflejar. Tienen una vida de apariencia. Y esa vida de apariencia, tarde o temprano, se acaba. Porque si hay algo difícil de cargar, y por el tiempo, es una máscara. Y dice que nada es oculto, que todo es descubierto, que todo va a ser aclarado. Nada puedes ocultar por mucho tiempo. Tarde o temprano, todo sale a la luz. Y entonces, si hace que todo va a ser descubierto, si hace que todo va a salir a la luz, ¿no sería lo mejor que yo mismo lo saque hoy a la luz? Y que yo mismo le diga, Señor, yo te he fallado. Y que yo mismo venga de un hermano y yo le diga,
de ti he hablado, a ti te he robado, de ti he dicho esto. Es decir, ya acláralo. ¿Por qué? Porque el día que tiene es hoy. Porque si no, aquel día, cuando estés delante del Señor, vas a ser avergonzado. Y no solamente avergonzado, vas a ser enviado al lago de fuego, donde ahí no habrá ya más regreso. Entonces, acaba con esa vida religiosa. No estés viviendo como vivían aquellos que estaban trampeando en las mesas de cambio, aquellos que estaban trampeando con los animales, aquellos que estaban haciendo su voluntad en medio del templo del Señor. Dios está aquí hoy presente, no porque estemos aquí, sino porque dice su palabra que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él. Entonces, cada uno de nosotros es que templo del Espíritu Santo y tenemos que honrar al Espíritu Santo dentro de nosotros. No, el domingo, en la iglesia, no. Es a diario en tu vida, porque es tu vida el templo de Dios, es tu vida con lo que vos vas realmente a entregar cuenta a Dios. Miren que no en vano, después de que el Señor sale del templo, ¿verdad? Y las palabras dice finales de el versículo 17 dice, dejándolos, salió fuera de la ciudad de Betania y posó ahí. Es decir, ya no siguió con ellos, los dejó. Aquellos que le vinieron a recriminar, aquellos que no estaban viviendo su vida como debían de vivirla, sino conforme a su voluntad, ¿qué hizo el Señor? Los dejó. Si insistes en seguir haciendo tu voluntad y no la voluntad de Dios, ya teniendo claro qué es lo que Dios quiere, me daría temor que pase esto contigo también. Porque estás jugando con la bendita gracia de Dios, con Jesucristo, con su evangelio. Estás jugando con algo muy serio. Dejándolos. O sea, ya no tuvieron oportunidad. Y sale de ahí, ¿y qué se encuentra el Señor? Una higuera. Si sigues leyendo en Mateo 21, dice que se encontró una higuera, dice el versículo 19, y viendo una higuera cerca del camino, después que salió, ¿verdad?, para Betania, después de que salió, ¿verdad?, para Betania, entonces dice, salió de Jerusalén para Betania, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino solamente hojas. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y se secó la higuera. Y esto es lamentable. ¿Qué tenía esa higuera? Hojas. Apariencia. ¿Qué puedes tener tú? Apariencia, religiosidad. Pareces cristiano. Lees tu Biblia. Ora. Haces más que alguna obra, una obra de caridad. Pero si tu vida no está dando fruto, realmente, los frutos dignos de arrepentimiento y los frutos del Espíritu, puede ser que el Señor te deje. ¿Por qué? Porque con tu vida religiosa te quieres burlar del Señor. Y Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Si siembra para su carne, va a cosechar ¿qué? Corrupción y muerte. Y si siembra para el Espíritu, va a cosechar ¿qué? Vida eterna. Entonces Dios no puede ser burlado. Pero puede engañarme a mí, puede engañar a los hermanos, puede engañar a tu esposa, a tu hijo, a tu familia. Puedes engañar al mundo, te puedes engañar a vos mismo, pero a Dios no lo vas a engañar. Con Dios no vas a jugar. Y si tú sigues en este juego de la religión, viniendo a la iglesia para calmar tu conciencia, perseverando en tu pecado día tras día y no dando los frutos de arrepentimiento que el Señor quiere de parte de ti cuando te confronta con la palabra, esto mismo de la higuera te puede pasar. Te miras hermoso, te miras frondoso, pero el árbol que no da fruto es cortado, y cortado de raíz.
cortado de raíz. ¿Ya? Juan el Bautista dijo, he aquí, el hacha está puesta sobre la raíz. Es decir, de tajo. Ah, que va a retoñar, después no, está puesta sobre la raíz. ¿Qué pasa cuando cortas un árbol de la raíz? Se murió. He aquí, el hacha está puesta sobre la raíz. Lo único que detiene esa mano de esa hacha es la misericordia de Cristo Jesús para con tu vida. Pero no juegues con esa misericordia. No le des larga. Basta ya de tu vida religiosa, y te lo digo por tu propio bien. No para que te hagas miembro de esta iglesia, ni si te haces, bueno, es Dios el que añade a la iglesia, no es ni uno el que añade a la iglesia, es Dios el que añade a la iglesia. Sin embargo, si Dios mira en tu persona un corazón contrito y humillado, Él te va a añadir, no a esta iglesia, sino a la iglesia verdadera, a la iglesia de Cristo. Porque aquí podemos estar y nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe quién es su iglesia. Dios sí sabe quiénes son sus ovejas. Entonces, no son los rituales que nosotros meditemos en esto, no son los rituales que nosotros hagamos, ¿verdad? Ni lo que ofrezcamos al Señor. ¿Por qué? Porque ya fue ofrecido su Hijo en la cruz del Calvario por amor a todos y cada uno de nosotros. Ese templo ya dejó de funcionar. ¿Por qué? Porque el sacrificio de los sacrificios se hizo cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, hasta ese sacrificio ya se te dio. Vos no tenés que comprar nada. Aquellos venían a comprar ovejas, aquellos venían a comprar palomas, aquellos venían a comprar cordero. Ya Dios puso hasta el sacrificio. Ya lo puso ahí, para el perdón de todos los pecados. Dijo Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por medio de él nosotros podemos recibir el perdón de los pecados. Entonces ya no tienes que hacer absolutamente nada. Solo abrirle tu corazón, confiar en él y vivir como él quiere que tú vivas. Con una vida realmente consagrada a él, dependiendo de él, confiando en él. Confiando en él. Para terminar, te podría preguntar, para que te lleves estas preguntas a tu casa el día de hoy y medites, ¿en qué radica tu esperanza y tu confianza? Si te mueres hoy, pregúntate esto primero: si me muero hoy, ¿he vivido una vida religiosa? ¿He aparentado algo que tal vez quiero ser, pero todavía no soy? Quiero, pero me atrae más el pecado. ¿En qué descansa tu esperanza si te tocara partir hoy de este mundo? En el tiempo que has escuchado palabra, en el tiempo que te has congregado, en la lectura que has tenido, en lo mucho que has donado, en las buenas obras, en tu decencia religiosa, en que no dices mala palabra, no tomas, pero tu vida o en tu corazón no está Cristo Jesús. Solamente cuando vives confiando en la obra del Señor Jesucristo es cuando realmente puedes tener una verdadera confianza, porque nadie se va a presentar delante de Dios con un currículum. Con lo único que nos vamos a presentar es diciéndole: no soy digno de estar aquí, pero Él murió por mí. En Él confié, en Él creí, a Él lo seguí, a Él lo amé. Y si me vas a mandar donde me vayas a mandar, mándame. Pero si Cristo habita en tu corazón, vas a morar eternamente con Él en los cielos. Pero si es una vida religiosa la que lleva y Cristo no habita en tu corazón, realmente vas a escuchar esas palabras que son crueles de Mateo 7:21. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartados de mí, hacedores de maldad. Todo aquel que de verdad ha creído en Cristo Jesús tiene el deseo de ¿qué? De obedecer a Dios. Tiene el deseo de ¿qué? De tomar en serio su palabra y ser temeroso de ella, es decir, obedecerla, ponerla por obra. Se mantiene de pie contra esa guerra, ¿verdad? Contra la tendencia pecaminosa que hay en su corazón. Porque tenemos esa tendencia pecaminosa. Sí, sos cristiano, pero ¿qué? Pero sos tentado.
Si sos cristiano y el enemigo te asedia, si sos cristiano y el pecado te asedia, ¿sí? Entonces tienes esa guerra constante y buscas cómo agradar al Señor, no buscas cómo, ay hermano, es que la carne es débil, sí, pero más poderoso es Cristo y si confías en Cristo, Cristo te va a librar. Entonces, ¿qué? La carne es débil y como dijo un predicador una vez, y el pecado es la solución, es la cura, no. La carne es débil, la única solución es Cristo Jesús, ¿para qué? Para no caer en pecado. Entonces no te vengas a excusar con la carne es débil. Sí sé que la carne es débil. Te lo digo porque yo también lo vivo. Pero ¿quién es el que me sostiene? Cristo Jesús. No es mi fuerza, no es el tiempo, no es nada. Es Cristo Jesús. Entonces mi confianza está en Cristo. La carne es débil, pero Cristo Jesús me sostiene. La carne es débil, pero yo confío en Cristo y Él me va a dar la salida. Dice que nadie va a ser tentado más allá de lo que pueda soportar. Y después de eso, Cristo mismo le dará la salida. Entonces, si yo soy tentado y caigo, no es porque Cristo no me dio la salida, es porque vi la salida, pero me gustó más el pecado. Tengo que ser honesto conmigo mismo, tengo que revisarme a mí mismo. Entonces, realmente en mi vida se manifiestan esos frutos, o estoy como es higuera, solo hojas, pero realmente no hay algo sustantivo, no hay algo verdadero, no hay algo real ahí. No hay algo real. Simplemente apariencias. Y es que no creas que los frutos te van a salvar. Como te decía, los frutos no salvan, nadie es salvo por la obra. Pero los frutos son las evidencias de que ha habido una salvación en tu vida. ¿Ya? Nadie es salvo por lo que hace, pero cuando hay una salvación en tu vida, tú deseas estar con los hermanos, tú deseas la palabra de Dios, deseas agradar a Dios, deseas consagrarte a Dios y eso es evidente. ¿Por qué? Porque Cristo es reflejado en tu manera de vivir, en tu manera de contestar, en tu manera de pensar, en tu manera de actuar. Es decir, miramos a un Cristo pequeño en tu persona, miramos a Cristo en tu persona, alguien que ama, alguien que se da, alguien que perdona, alguien que está ahí dependiendo del Señor y confiando en el Señor. Así que revísate hoy si Dios te ha marcado algo por medio de su palabra. Porque así como vino a purificar ese templo, Él quiere limpiar también tu alma, tu corazón, tu vida. Él quiere limpiarlo y que realmente sea el templo de Jehová. Que tu vida sea eso, que tu corazón sea eso. El lugar donde Dios habite, donde Dios more. Para que así tengas una relación correcta con Él y no te engañes a ti mismo. Creo que es claro el que Dios nos habla a través de su palabra y es claro de que Él quiere purificarnos y que no vengamos a confiar en nuestras obras o en nosotros mismos. Dios es bueno y no quiere la muerte del que muere. Si estos cambistas y estos vendedores de animales hubieran sabido quién les estaba hablando, si realmente lo hubieran sabido quién les estaba hablando, posiblemente se hubieran vuelto. Por eso te digo que la generación de hoy, nosotros los aquí presentes, somos peor que ellos. Porque hoy nos está hablando Cristo Jesús y lo sabemos. Aquellos no sabían, tienen esa excusa tal vez. Pero nosotros hoy lo sabemos. Cristo nos está hablando por medio de su Espíritu Santo, nos está confrontando, nos está diciendo la verdad en la cara. Sabemos de parte de quién vienen esas palabras y no vamos a tener excusa en aquel día. Ninguna excusa. Medita en todo esto, por favor, por amor a tu alma. Vamos a orar al Señor para darle gracias. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu bendita y buena palabra, Señor. Te damos gracias por tu exhortación, Señor. Te damos gracias porque aún siendo sucios, religiosos, tú nos quieres venir a limpiar, Señor. ¿Cómo es posible que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el amo de todo el universo, quiera venir a limpiar un corazón tan sucio? Pero en tu amor y en tu misericordia, tú lo quieres hacer y tú lo haces, Señor. Te damos gracias, Señor, porque mientras hay vida hay esperanza, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú no quieres la muerte del que muere, Señor. Ayúdanos, Señor, a revisarnos y a revisarnos bien y ser honestos contigo, Señor, y ser honestos con nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, nuestra situación real delante de ti, Señor. Para que podamos así, Señor, arrepentirnos, volvernos a ti, Señor,
y tener una buena y correcta relación contigo, Señor. Que no caigamos, Señor, en la religiosidad, que no caigamos confiar en que ya hemos bautizado, en que pertenezco a la iglesia, en los años que llevo, en que predico, en que alabo, en que sirvo. Que no caigamos en ningún engaño, Señor, sino que anhelemos cada día glorificar tu nombre, viviendo como tú quieres que vivamos, Señor. Ayúdanos, Señor, y escudriña nuestro corazón, porque tú lo conoces mejor que nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos hacerlo, Señor. Glorifícate, Señor, en la vida de todos los aquí presentes y de todos los que escuchan este mensaje, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga, mediten en la palabra y guárdenla en su corazón. Buenas tardes, los esperamos el próximo domingo.